Gracias por la asistencia. Esperemos que durante el transcurso de esta tarde podamos revisar este tema pues como de una manera muy agradable, que sea más como un conversatorio en que todos podamos aportar y podamos aprender en estas 2 horitas que tenemos para discutir este tema pues tan vigente en el manejo de los pacientes con enfermedad gastrointestinal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, como todos sabemos, es una de las enfermedades o de los motivos de consulta más frecuentes a todo nivel, dado desde el médico general hasta los especialistas por cirugía, por gastroenterología y por otros servicios, pues inclusive por medicina interna. Para empezar esta charla siempre me gusta hacer como una pregunta abierta al auditorio y es que levanten la mano las personas que alguna vez en su vida han sentido reflujo o síntomas de reflujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas de las que estamos aquí presentes. Eso significa que más del 60%, del 70% de los que estamos aquí alguna vez hemos sentido reflujo. Pero entonces en el transcurso de la conferencia nos vamos a dar cuenta que sentir esos síntomas no necesariamente es patológico, y por eso es que los objetivos que tenemos para esta charla, uno de ellos es diferenciar cuando el reflujo gastroesofágico es patológico. Como vamos a ver, reflujo no es igual a enfermedad, y tener la enfermedad tampoco es igual a tener esofagitis vista por endoscopia o ratificada con una biopsia. El otro objetivo que me planteé es que conozcamos los mecanismos que producen la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De igual modo, tenemos que saber cuál es la sintomatología para saber enfocar al paciente y de ahí en adelante tomar las decisiones en cuanto a terapéutica y a diagnóstico. Y obviamente me compete mencionar cuáles son las indicaciones actualmente de cirugía, cuáles son los pacientes que se podrían beneficiar y cuáles son los resultados de la misma. Entonces, para comenzar, lo que les venía comentando ahorita, hay 3 términos muy importantes que quiero que todos tengamos claros durante el transcurso de la charla, porque los vamos a utilizar indistintamente, y son el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la esofagitis. Son 3 eventos completamente diferentes que en algunos pacientes están presentes los 3, en algunos pacientes solamente uno. Entonces, como ustedes levantaron la mano, vimos que el 80% ha presentado alguna vez síntomas de reflujo. Eso quiere decir que no siempre es patológico y generalmente es fisiológico. Se acepta que una persona tenga episodios de reflujo en el día hasta un número cercano a los 40. Y eso es normal. Episodios de reflujo pues no son necesariamente sintomáticos, pero vistos por estudios de pH, eso se ha documentado y eso es normal. Ya hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sabemos que la prevalencia es alta, más o menos entre el 2 y el 12% de la población. Es difícil de establecer porque muchos pacientes no consultan, sino que se tratan con antiácidos o con medicamentos que son de venta libre, y de esta forma pues hacer una precisión de la prevalencia es difícil. Estas son estadísticas americanas, más o menos un costo de $12 billones al año en los Estados Unidos, solamente en medicamentos antiácidos, en medicamentos como el omeprazol, como la ranitidina y otros como la metoclopramida. Muchos de esos medicamentos son de venta libre, entonces, como les decía, los pacientes no buscan el servicio de salud ni al médico, sino que ellos mismos se medican, y en general cuando es una enfermedad leve, con estos medicamentos están bien controlados los síntomas, entonces nos quedamos sin saber la prevalencia exacta. Usualmente, como les digo, es una enfermedad leve, pero puede terminar en complicaciones severas como el esófago de Barrett y el carcinoma, que más adelante los vamos a mencionar. Entonces, la primera definición es, de acuerdo al consenso de Montreal, de la Asociación Americana de Gastroenterología, es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición que se presenta cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas molestos o complicaciones, es decir, cuando estos síntomas ya se vuelven repetitivos y altera la calidad de vida del paciente. Es algo subjetiva porque si miramos la palabra molestos, no tendríamos como una base para decir qué es realmente molesto para el paciente, que para una persona puede que no sea muy molesto, pero básicamente cuando ya produce alguna complicación de daño mucoso o de alguna alteración de la calidad de vida, entonces ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, deja de ser un evento fisiológico. Y la esofagitis por reflujo es ya la evidencia objetiva de que el reflujo está produciendo algún tipo de cambio en el esófago. Es decir, es aquella condición, según este consenso, experimentada por un subgrupo de estos pacientes, o sea, no todos tienen esofagitis,
que presentan lesiones endoscópicamente evidentes en la mucosa esofágica. Usualmente son confirmados con histología, con biopsia. Entonces vamos a ver un poquito de la epidemiología. La prevalencia de la enfermedad por reflujo es igual en hombres y en mujeres. Eso ya está establecido, pero como le digo, las estadísticas pueden que estén subestimando muchos de estos datos. Y la esofagitis está presente en el 48 al 79% de los pacientes. Miren que es un rango muy amplio, pero para que nos quede un mensaje para llevar a casa es que el 50% de los pacientes con enfermedad por reflujo tienen una endoscopia normal. Entonces, una endoscopia normal no excluye la enfermedad y eso es un error que uno ve muy frecuentemente en la práctica, ¿cierto? Dice, no, este paciente lo que tiene es una gastritis, lo que tiene es una dispepsia, simplemente tome un antiácido, ¿cierto? Y le hacemos una endoscopia normal y decimos, no se preocupe que eso no es nada, ¿cierto? Pero para el paciente puede ser una alteración importante de la calidad de vida. En el embarazo se puede presentar hasta en un 80% de los casos. Es difícil manejar estos síntomas en el embarazo, primero porque esta condición nos limita mucho en cuanto al uso de medicamentos que pueden ser teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre. Entonces las opciones que tenemos de manejo son muy pocas, y segundo porque el embarazo en sí es una condición en la cual la presión intraabdominal está muy elevada y favorece el reflujo per se. Es decir, que por más medicamentos que le demos al paciente, con el transcurso del embarazo y el aumento del perímetro abdominal, los síntomas de reflujo tienden a empeorar, entonces es una condición bien difícil de manejar. Lo otro que han mostrado muchos estudios es que el Helicobacter pylori en general no está asociado al reflujo gastroesofágico y para algunos estudios parece ser un factor protector. Parece que a mayor incidencia de gastritis por Helicobacter, menos reflujo. Esto puede estar en el sentido de que el Helicobacter casi siempre se asocia a hiposecreción ácida, ¿sí? Por eso es que crece tanto dentro de los estómagos que no producen la suficiente cantidad de ácido, y obviamente si un estómago no produce suficiente ácido, pues la incidencia de reflujo va a ser menor. Esto es muy importante, esta gráfica es muy bonita, un estudio que salió en el 2004, aquí en esta parte de la gráfica está el porcentaje de pacientes y en esta otra parte está la edad de los pacientes. Entonces miren que la severidad de los síntomas, la línea morada son síntomas y la línea verde es lo objetivo, la esofagitis vista en la endoscopia. Entonces miren que la severidad de los síntomas es mayor en pacientes jóvenes, digamos que con un pico de incidencia entre los 30 y los 40 años. Esos son los pacientes que más sintomáticos se vuelven. Pero la esofagitis generalmente en este grupo de pacientes jóvenes no está presente, se presenta más o menos para los 30 años en el 25% de los pacientes, y a medida que el paciente va envejeciendo, hay mayor incidencia de esofagitis y la severidad de los síntomas va disminuyendo. Esto es importante, ¿por qué? Que muchas veces hay estudios que se hacen preoperatorios o chequeos en pacientes de edad, encontramos esofagitis severas, pero los pacientes no tienen ningún síntoma, sea lo contrario a lo que decíamos al comienzo, que el paciente está muy sintomático, la endoscopia era normal, y en algunos pacientes ancianos podemos ver una esofagitis severas y el paciente no tiene ningún síntoma de reflujo. Básicamente esta es una particularidad de la enfermedad. La esofagitis como tal, si es más frecuente en los hombres, lo mismo que las complicaciones derivadas de ellas, el esófago de Barrett es 10 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces un paciente con un reflujo de larga duración de sexo masculino tenemos que estar muy atentos porque la incidencia en ellos de reflujo gastroesofágico y de esofagitis y complicaciones asociadas a la enfermedad es peor. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para la enfermedad? Es una enfermedad multifactorial, no hay un factor que explique completamente la aparición de los síntomas. Entonces digamos que hay factores que podemos controlar, que son los factores ambientales, que son las dietas excesivas en grasa, excesivas en picante, los pacientes que usan mucha cafeína, chocolate, todo esto se han visto que ciertas sustancias disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior y favorecen la aparición de reflujo. La obesidad como tal es un problema que va en aumento, que es una epidemia que estamos viendo actualmente en salud pública en todos los países y se asocia a un aumento de la presión intraabdominal y por lo tanto entre más positiva la presión intraabdominal, mayor riesgo de que haya reflujo gastroesofágico. De igual modo, los pacientes consumidores de alcohol y consumidores de tabaco tienen mayor incidencia de reflujo gastroesofágico también por efecto directo de estas sustancias sobre el tono del esfínter esofágico inferior y por el daño de las barreras mucosas que son las que protegen el epitelio del esófago. También hay factores genéticos, en algunos pacientes tienen hernia hiatal que son
digamos que tienen algún componente genético, problemas de dismotilidad, y se ha visto que en algunos pacientes de esófago de Barrett están asociados específicamente con alguna carga genética. Entonces, que después de tener estos factores, ¿por qué si hay unas personas que los tienen, no desarrollan la enfermedad? Entonces es un desbalance básicamente para que se presente la enfermedad, es un desbalance de estas dos situaciones, de factores que nos defienden del reflujo gastroesofágico y de los factores agresores. Entonces los defensores son básicamente las barreras antirreflujo, que las vamos a ver ahorita, son estructuras anatómicas que tenemos a nivel de esa unión esófago-gástrica, el aclaramiento esofágico, que es básicamente el peristaltismo y todo el barrido que hace el esófago de los restos del bolo alimentario y del ácido que puede refluir del estómago en determinado momento. Y la resistencia del epitelio, la calidad de la mucosa, la vascularidad, etcétera, etcétera. Y los factores agresores son entonces la acidez gástrica, el volumen del reflujo, o sea, mayor volumen de reflujo, más tiene que trabajar el esófago para hacer un aclaramiento. Y también se ha visto que el reflujo duodenal en algunos pacientes puede ser otro de los factores que, además del ácido, el reflujo duodenal es alcalino y produce generalmente un daño mucho más severo en el epitelio del esófago. Entonces estas son las barreras que yo les mencionaba, las que tenemos todos para prevenir el reflujo. Básicamente es la integridad de esta unión anatómica, que es la unión esófago-gástrica. Hay componentes intrínsecos y extrínsecos, ¿sí? Para mencionar los intrínsecos está entonces el esfínter esofágico inferior, que más que una estructura anatómica sistológica es un engrosamiento que es muy difícil de percibir pues a simple vista, pero es una disposición específica de fibras musculares a este nivel que tienen un componente autónomo y lo que hacen es que se abren cuando baja el bolo alimenticio y se cierran cuando llega hacia el fundo si se está haciendo toda la fase pues de mezcla y de propulsión gástrica. Este esfínter esofágico inferior debe tener un componente intraabdominal, como lo vemos, lo que representa aquí en la gráfica, esta parte rosada es el diafragma, debe tener un componente intraabdominal de más o menos entre 2,5 y 3 centímetros, es como lo normal. Tiene un componente intratorácico y tiene otras estructuras que lo apoyan desde el exterior, como son los ligamentos frenoesofágicos, ¿sí? El diafragma, la parte costal y la parte crural, y otras estructuras como son el ángulo de His, que es un ángulo abrupto, como vemos aquí donde empieza el fondo gástrico, que es el que permite que no haya reflujo cuando los alimentos están almacenados en esta zona. Entonces, desde hace tiempo se ha venido explicando y se ha intentado demostrar con estudios fisiológicos qué es lo que pasa con un paciente que tiene reflujo. Entonces, por alguna razón, esta unidad funcional no está funcionando adecuadamente, valga la redundancia. Primero, porque la presión del esfínter no es adecuada. Lo normal es que sea entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Entonces, tener una hipotonía del esfínter es un factor ya para que se presente el reflujo patológico. Segundo, lo que les decía, que la longitud no sea la adecuada. Un esfínter demasiado corto también se asocia a reflujo patológico. Y tercero, que la localización intraabdominal no sea la adecuada, que no sea por lo menos de 2 centímetros dentro del abdomen, que le da presión positiva y ayuda a que ese esfínter sea un poco más funcional. Esto es especialmente cierto en pacientes con hernia hiatal, en los cuales el esfínter esofágico inferior se desliza hacia el tórax y obviamente empieza a disfuncionar por esa razón. Y las otras tres cosas que les venía diciendo es la compresión del esfínter por el diafragma, la integridad de esos ligamentos que lo mantienen en su lugar y la preservación de esa angulación a nivel del fondo gástrico, que es el ángulo de His. Entonces, ¿por qué disfunciona el esfínter? Se han propuesto varias teorías. Una es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Cuando nosotros tenemos un episodio de reflujo fisiológico, básicamente es debido a esto, relajaciones transitorias, pero son de corta duración. En los pacientes que tienen reflujo patológico, esa relajación es muy larga y permite que el esófago esté expuesto a toda la acidez gástrica. 2 es la hipotensión del esfínter y 3, cualquier alteración anatómica, que es el caso específico de la hernia. Entonces miremos cuál es la contribución, esto es de cada uno de esos factores. Esto es un estudio fisiológico, esto es una pHimetría, es una de las pruebas que tenemos para diagnosticar el reflujo. Se dice que es el gold estándar porque es el que nos diferencia un reflujo patológico de un reflujo fisiológico. Lo que se hace es que se coloca un catéter con un sensor especial que va a medir el pH en determinadas partes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el catéter en el esfínter LES, el esfínter esofágico inferior, dice que está 12 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior. Ahí está marcando el pH.
Aquí 9, aquí 6, aquí 3, este es el esfínter esofágico inferior y esto ya es el pH gástrico. Lo que vemos aquí son los valores de pH. Entonces, si vemos aquí el pH gástrico es supremamente ácido, cercano a 0, eso es lo normal. En el esfínter esofágico inferior, digamos que no debe ser inferior a 4, ¿sí? Si es inferior a 4, ya estamos hablando de que hay una exposición importante de ácido. Entonces, si vemos, aquí hay un episodio de acidez, esto es lo que se llama una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, y aquí estamos viendo en tiempo. Entonces, si vemos, esto representa más o menos un cuarto de minuto, son de 20 a 25 segundos, esto es anormal. Si vemos aquí, la SW es cuando el paciente tragó, ¿sí? Cuando el paciente traga puede presentar una relajación transitoria, una caída del pH cercana a 0, pero se recupera rápidamente en segundos. En los pacientes con reflujo patológico, ese es el mecanismo principal, que las relajaciones transitorias del esfínter esofágico son muy prolongadas. Entonces miremos la contribución de los diferentes mecanismos al reflujo patológico. Entonces, aquí lo que vemos en rojo son los pacientes con esofagitis severa, en azul con esofagitis leve, los violetas son pacientes con reflujo gastroesofágico sin esofagitis y los amarillos son supuestamente pacientes control. Entonces nos están mostrando diferentes mecanismos que explican los episodios de reflujo. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, miren que es por mucho la mayor. Casi en el 100% de los pacientes control, y en los pacientes con esofagitis leve, moderada y con reflujo es el principal, ¿sí? Cercano al 60 o al 70% de los casos. Hay otras relajaciones que son inducidas por la deglución, que son, digamos, en su medida fisiológicas, explica más o menos un 30% de los casos de esofagitis, y el esfínter hipotónico, que no haya una presión basal adecuada, también explica más o menos un 20%. Estos ya son maniobras como la valsalva, la defecación, que también puede producir que haya una relajación ahí del esfínter, pero no son mecanismos importantes para que se produzca un reflujo patológico como tal. Ahora, hay una gran cantidad de sustancias que actúan directamente sobre el esfínter. Entonces miremos, aquí están en esta columna los factores, diferentes sustancias, alimentos y otros, y en la siguiente columna están los que aumentan la presión y los que disminuyen la presión. Entonces, lo que decíamos ahora, hay algunas hormonas o péptidos como la gastrina, la motilina y la sustancia P que favorecen, son factores protectores porque aumentan la presión del esfínter, contrario a lo que ocurre con este tipo de hormonas, la colecistoquinina, la somatostatina y el péptido intestinal vasoactivo. Muchos medicamentos que los pacientes reciben por otras razones, como son los alfagonistas, betabloqueadores colinérgicos, indirectamente tienen un efecto benéfico sobre el esfínter esofágico inferior, aumentando la presión. Pero sus antagonistas, los alfa bloqueadores, los beta agonistas y los anticolinérgicos, se asocian a mayor reflujo por esto, porque inducen una relajación. Y así sucesivamente vemos aquí una serie de sustancias y de medicamentos que modifican el tono del esfínter y que en determinados pacientes pueden explicar la aparición de un reflujo patológico. Importante decir que en la grasa, que cuando hablamos de los alimentos, las grasas, el chocolate y la menta son unas de las que más disminuyen el tono del esfínter y se favorecen el reflujo, y las dietas altas en proteína aumentan un poquito el tono del esfínter esofágico. El otro factor, que es la hipotonía o la ausencia de tono del esfínter esofágico inferior, en un paciente que no consume ninguno de estos alimentos, que no tiene ninguna sustancia que se lo altere, es el factor anatómico como tal. Entonces ahí es donde está la hernia hiatal. Recordemos la gráfica del inicio, donde estaba toda esta unidad muy bien preservada, los ligamentos, el diafragma, la longitud del esfínter, el ángulo de His, y miren que aquí perdemos todas estas barreras protectoras. Entonces es un paciente con una hernia hiatal por deslizamiento, que es la más común, ocurre más o menos en el 90% de los casos, en el cual toda esta unión esofagogástrica está intratorácica, la presión aquí es negativa, por lo tanto el esfínter no se cierra adecuadamente, no hay ángulo de His, los ligamentos están debilitados o elongados, y obviamente pues la pinza diafragmática no nos va a servir donde debería estar porque está sobre el cuerpo gástrico. En cuanto a las hernias, esto es otro tema, pues digamos que para uno hablar de hernias podríamos sacar perfectamente otra conferencia como esta o incluso más larga, pero está directamente asociada a reflujo. Vamos a mencionar unas cositas que nos pueden servir. En general, las hernias hiatales, como les digo, se clasifican en 4, por deslizamiento de la primera, y es la más frecuente. El 90% de los casos son estos pacientes. Muchas de ellas son asintomáticas y no tienen ningún significado si el paciente no tiene ninguna evidencia de reflujo patológico.
Las por deslizamiento, como les digo, son las hernias en las cuales la unión esofagogástrica se desplaza toda hacia el tórax. La paraesofágica, la tipo 2, es una de las más peligrosas porque es la que más se asocia a estrangulación, ¿sí? O herniación aguda y encarcelación. La unión esofagogástrica está en su lugar, por debajo del diafragma, pero se hernia el fundus gástrico, ¿sí? Estas hernias son una emergencia quirúrgica. Las mixtas son una combinación de las dos anteriores y las hernias tipo 4, hernias hiatales gigantes, son una combinación de las anteriores, pero generalmente hay algún otro órgano en el tórax, ya sea el epiplón, el intestino delgado o el colon. Generalmente son hernias de mucha cronicidad, muchas de ellas son hallazgos incidentales en el estudio de otras enfermedades y muchas de ellas no producen reflujo. No me explico la razón, pero en general esos pacientes consultan más es por disfagia, por la compresión que producen este tipo de órganos en el tórax y la angulación que hay en el esófago. Otros factores que se han demostrado que favorecen la aparición de reflujo gastroesofágico son estos que mencionamos aquí, pues hablar de ellos también sería muy extenso, pero es importante tener sobre todo esto presente, que no lo diagnosticamos, y es la gastroparesia, los trastornos del vaciamiento gástrico, frecuente en pacientes diabéticos con una duración de la diabetes de más de 15 años, una diabetes, digamos ya con cronicidad, que ya tiene alteración de neuropatía. Es muy frecuente que por neuropatía del vago y del sistema motor del estómago produzcan trastornos del vaciamiento gástrico. Se dice que hasta el 40% de los pacientes con reflujo tienen algún tipo de alteración del vaciamiento gástrico, y eso es lógico. Si uno tiene un estómago que todo el tiempo está lleno y no hace un vaciamiento adecuado, pues eso va a favorecer que en algún momento tenga exposición al ácido en el esófago. También pacientes con algunos trastornos de motilidad, depuración lenta del esófago, alteración de la función salival, que no la mencionamos ahorita, pero la saliva como tal tiene un pH alcalino y favorece pues la protección de la mucosa del esófago. Pacientes con reflujos duodenogástricos, es muy frecuente en pacientes post-colecistectomía, algunos de ellos presentan este problema, y problemas de hipersecreción de ácido, como el más frecuente, el síndrome de Solinger-Ellison. ¿Cuál es entonces la presentación clínica de un paciente con reflujo? Entonces, básicamente, hay dos grupos grandes de síntomas. Los síntomas típicos, que son básicamente los que mencionamos acá. El más frecuente, el síntoma cardinal del reflujo gastroesofágico, es la pirosis. Es esa sensación que relata el paciente de un dolor torácico, urente, retroesternal, ¿sí? También muchos pacientes se presentan con regurgitación ácida. Algunos de ellos lo refieren como a grieras, ¿sí? Que es como la sensación de tener alimentos con ácido cerca a la garganta. Algunos pacientes presentan disfagia, no es frecuente, y en el paciente que se presenta con disfagia tenemos que estar muy atentos que no vaya a tener un problema de motilidad esofágica o una complicación derivada del reflujo como una estenosis péptica. Otros pacientes presentan odinofagia, que es el dolor faríngeo como tal, y otros pacientes se presentan con el globus faríngeo, que también es otro de los síntomas cardinales de reflujo, pero muy poco lo conocemos, y es como esa sensación. Los pacientes lo describen como una sensación de taco en la garganta, como que tuvieran la garganta en todo momento llena. Otro de los síntomas típicos es lo que se llama la cialorrea episódica, que es una respuesta vagal a la presencia de ácido en el esófago, y es un mecanismo de defensa que utiliza pues el sistema autónomo. Hay otro tipo de síntomas que no son tan frecuentes y que, digamos, muchas veces desorientan al clínico en el diagnóstico de la enfermedad. Por eso se llaman síntomas atípicos o extraesofágicos, porque la causa, digamos, que está por fuera del esófago. Muchos de estos pacientes terminan en manejo por otorrino, con múltiples medicamentos, con estudios de este tipo, nasofibrolaringoscopias, y se encuentran laringitis posteriores que no se explican por ningún problema atópico ni de otro tipo. En estos pacientes se ha demostrado que muchos de ellos tienen un reflujo gastroesofágico patológico. Igualmente el asma, especialmente el asma del adulto o el asma de reciente inicio en la edad adulta. Pacientes con tos crónica como único síntoma, también es otra de las causas que tenemos que tener presente. Y obviamente el dolor torácico atípico, digamos no la pirosis, que es un dolor urente pues como bien definido, en algunos pacientes se quejan es dolor torácico, que tampoco parece ser de origen cardíaco, no tiene irradiación al miembro superior izquierdo, no tiene factores de riesgo cardiovascular, y en esos pacientes lo recomendable hoy en día es siempre pensar que es de origen cardíaco primero, ¿cierto? Uno debe siempre pensar que es lo más grave en favor del paciente, y si después del estudio cardíaco se descarta que no tiene ningún problema coronario ni de ese tipo, luego estudiar el reflujo gastroesofágico como causa de este dolor. ¿Cómo entonces hacemos el diagnóstico?
Entonces, uno de los primeros mensajes que dijimos es que la endoscopia puede ser normal en la mayoría de los pacientes, digamos en la mitad la tienen anormal y la otra mitad no. Digamos que el reflujo gastroesofágico es una entidad de diagnóstico clínico. Si hacemos un buen interrogatorio, definimos bien los síntomas del paciente, tratamos como de ponernos en el mismo lenguaje de él y de tratar de como de hacer esa traducción de qué es lo que él nos está queriendo decir, muchas veces podemos llegar al diagnóstico sin ninguna ayuda. Pero en los pacientes que no mejoran o que hay dudas, la primera lección es la endoscopia, porque si en la endoscopia vemos una esofagitis, entonces ya sabemos que hay un daño mucoso, que era lo que habíamos dicho. Hay una evidencia objetiva de que el paciente tiene un reflujo patológico. Si no la tiene, puede estar enfermo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Digamos que la severidad no es tanta, pero en síntomas aún puede tener un reflujo patológico. La endoscopia entonces, la sensibilidad es muy bajita, pero la especificidad es de un 95%. Es decir, que si hay un paciente asintomático que le hacen una endoscopia y le encuentran una esofagitis péptica, ese paciente tiene un reflujo patológico, así no tenga ningún síntoma. Y eso lo decimos con una certeza del 95%. También es muy útil la endoscopia en los casos de complicaciones, cuando se presentan estenosis, úlceras, sangrado, inclusive en el esófago de Barrett mismo, o en el diagnóstico diferencial, cuando hay que mirar que de pronto el paciente no tenga un problema gástrico, una úlcera, o que tenga un tumor o algún otro tipo de entidad que le esté produciendo los síntomas. Hay varias clasificaciones de esofagitis, esto pues para la mayoría de los clínicos no es práctico, digamos que para los que estamos más involucrados con el manejo quirúrgico y endoscópico de pronto sí, pero para que lo tengamos aquí presente como cultura general, las dos que más se usan es la de Savary y la de Los Ángeles, de Los Ángeles porque en esa ciudad sí es un consenso, y básicamente la de Savary va de 0 a 1, obviamente va aumentando la severidad de la enfermedad, la grado 1 es una lesión única, grado 2 son múltiples erosiones en más de un pliegue, grado 3 es cuando ya toda la circunferencia está afectada, el 4 es una úlcera, una estenosis o un acortamiento ya del esófago por cicatrización, y el grado 5 es un esófago de Barrett que ya les había dicho ahorita, es una de las enfermedades premalignas más peligrosas para el adenocarcinoma de esófago. Y la de Los Ángeles es muy parecida, pero básicamente se excluye el esófago de Barrett de la clasificación y la mayor severidad está cuando las erosiones son circunferenciales. Otro de los tests que tenemos disponibles para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pHimetría esofágica. Como les dije ahorita, este es el gold estándar. Este nos va a diferenciar si un reflujo es patológico o un reflujo fisiológico. Como les expliqué al comienzo en la gráfica de la fisiopatología, el paciente le pone un catéter a través de la nariz, ese catéter tiene unos sensores de pH, básicamente mide el pH en todo el cuerpo esofágico y en el esfínter esofágico inferior, hay uno que está en el estómago que es el que nos da la referencia. Entonces yo al saber la diferencia de pHs de un sensor a otro puedo inclusive decir la longitud del esfínter esofágico inferior, porque yo sé que cuando el pH es 0 estoy en el estómago y cuando el pH empieza a aumentar y veo ciertos cambios aquí en las curvas, puedo determinar también la longitud del esfínter. El paciente se va esto es un estudio ambulatorio, el paciente se le adapta a este dispositivo portátil, el paciente se va para la casa, dura 24 horas y tiene la facilidad que nos da una correlación con los síntomas, y eso es muy importante, sobre todo a la hora de definir un manejo quirúrgico. El paciente tiene un botón acá y en el momento en que sienta el reflujo, se le da la instrucción de que oprima el botón y eso queda registrado por este dispositivo. Después, cuando el paciente regresa, uno lo que hace es que pone el dispositivo en un software y él le analiza cuántos episodios de reflujo tuvo en las 24 horas, la duración de cada uno de los episodios de reflujo y si estos episodios de reflujo se asociaron o no a los síntomas que tuvo el paciente. Está indicado básicamente en un paciente en que le hicimos un tratamiento médico adecuado, no mejoró, le hicimos una endoscopia que muestra que no hay daño mucoso y tiene otros estudios como la manometría que descarta trastornos de motilidad en los pacientes. Hay que hacer esto para ver si los síntomas si son realmente por reflujo o no, y este va a ser el gol estándar que nos va a definir si ese paciente se beneficia de algún otro tratamiento. O en pacientes en quienes falla la prueba terapéutica para confirmar que realmente se trata de la enfermedad. Como les digo, es ambulatorio y hay una cosa que se llama el score o el puntaje compuesto o el índice de Mister,
que básicamente lo que dice es el número de episodios de reflujo, la cantidad del tiempo que estuvo el pH por debajo de 4, etcétera. Tiene varios parámetros y se dice que es positiva para un reflujo patológico cuando esto nos da más de 14. Todos los estudios de pHimetría lo reportan y para nosotros es muy importante mirarlo. Cuando es mayor de 14 es un reflujo patológico. Hoy en día ya se ha avanzado un poquitico en este tipo de estudios de pHimetría y se le ha sumado la impedancia. La impedancia tiene la ventaja de que nos sirven para diagnosticar a los pacientes que tienen reflujo duodeno gástrico. Recuerden que esos pacientes el reflujo es alcalino, entonces si le hacemos una pHimetría convencional no nos va a detectar los episodios de reflujo alcalino, que es igual o más dañino que el reflujo ácido. Entonces este tiene un sensor dual que me va a decir reflujo ácido y no ácido, y está generalmente indicado en esos pacientes que se le han hecho todos los estudios, se le han dado un buen inhibidor de bomba de protones, se ha hecho un seguimiento adecuado y no mejoran. Esos pacientes pueden tener un reflujo alcalino. También como un monitoreo a la terapia que estamos haciendo. Este ya está disponible también en la ciudad y digamos que tiene un poquitico más de sensibilidad que el otro estudio para reflujo patológico. Y el otro que se está utilizando, que ya es más por comodidad del paciente, es la cápsula de pH inalámbrica que se instala por endoscopia, se le deja anclada la mucosa del esófago distal y esa capsulita hace un monitoreo del pH en el esófago distal por 24 horas. Luego el paciente la expulsa la materia fecal y luego es lo que se analiza directamente en el... Luego se analiza directamente, el paciente tiene un dispositivo acá, el paciente la expulsa la materia fecal y con el dispositivo obtenemos el reporte pues, de la medición del pH. Esta dura 48 horas, o sea que es más sensible que la anterior, que es solo 24. Es un test un poquito más especializado. Ya en la manometría la tenemos indicada en muy pocos casos. Digamos que si con la clínica, la endoscopia y la pHimetría no hicimos el diagnóstico de reflujo, es muy poco probable que esto nos ayude. Y es muy poco probable que no sea de utilidad para tomar una decisión con respecto al paciente. Esta únicamente está indicada en pacientes en quienes tengan disfagia, básicamente, y que la endoscopia no muestre ninguna estenosis, obviamente. ¿Sí? Entonces, en pacientes con disfagia que uno sospecha un trastorno de motilidad, este es el estudio indicado. Lo que vemos aquí es que aquí se mide el tiempo y aquí la presión en milímetros de mercurio. Esto es una representación de un trago que hace el paciente y también es un catéter parecido al de pH que tiene varios sensores en el cuerpo, en el tercio superior medio, segmento 1, este es el esfínter esofágico superior, segmento 1, 2, 3 y esfínter esofágico inferior, y nos mide las presiones a medida que el trago del paciente va avanzando, ¿sí? Este nos dice si hay un peristaltismo efectivo, inefectivo, cuál es la amplitud y qué porcentaje de las degluciones son normales. Otros test diagnósticos son los imaginológicos, son muy poco indicados. Lo que vemos mucho es que se ordenan de este estudio para buscar reflujo, pero este es el peor estudio que tenemos para diagnosticarlo. O sea, los estudios de imagen, básicamente el esofagograma o el esófago estómago duodeno, no están indicados para la enfermedad por reflujo, a no ser de que nosotros estemos sospechando una estenosis o una hernia, un problema anatómico como tal, que requiera alguna intervención endoscópica o quirúrgica. Generalmente, como sale acá, están indicados en pacientes que se vayan a ser llevados a cirugía de reparación de hernia. Se puede hacer con doble contraste, es decir, con bario y con aire también nos ayuda pues a que el paciente se identifique mejor la mucosa en el estudio. En el diagnóstico diferencial hay una gran cantidad de condiciones que tenemos que tener presentes. Las esofagitis de origen infeccioso, principalmente la esofagitis por cándida, en pacientes debilitados, desnutridos, inmunosuprimidos. Las esofagitis por medicamentos que producen irritación local pues, del epitelio, desórdenes de la motilidad y las enfermedades gástricas y biliares. Y esta que es muy importante, que no se nos puede olvidar, que siempre tiene que ser la prioridad porque es más grave que la anterior, que es una causa de dolor torácico en este tipo de pacientes. Ya para pasar a lo que es el tratamiento, entonces lo vamos a revisar como tratamiento farmacológico y tratamiento, no farmacológico, farmacológico y por último el quirúrgico. Entonces lo no farmacológico a veces lo subestimamos, pero es muy importante, la gravedad ayuda. Y la gravedad ayuda sobre todo si utilizamos estas medidas sencillas, elevar la cabecera de la cama 30 grados, es una de las cosas que sirve. Decirle al paciente que no haga siestas,
¿cierto? Un estómago lleno en un paciente en decúbito obviamente favorece que haya más reflujo. Decirle que la última comida del día sea por lo menos 2 horas antes de que vaya a ir a dormir. Evitar el uso de fajas porque también pues, se comportan como un aumento artificial de la presión intraabdominal. Y en los pacientes en quienes están obesos o tienen sobrepeso, obviamente cuando pierdan ese exceso de peso que tienen les va a mejorar mucho los síntomas de reflujo. Modificar la dieta, una dieta baja en grasas, baja en chocolate y en ese tipo de alimentos que son perjudiciales. Restringir el consumo de alcohol y de tabaco que dañan directamente la mucosa, serían como las medidas no farmacológicas. Ya en cuanto al manejo farmacológico, tenemos varios grupos de medicamentos que se utilizan. Los más comunes son los supresores de ácidos, y en eso tenemos dos, los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Los dos son buenos para controlar los síntomas, pero los inhibidores de bomba de protones tienen mayor efectividad en cuanto a la cicatrización de una esofagitis y al control de síntomas a largo plazo. No quiere decir que estos no sean buenos, son buenos, pero estos son mejores. Lo que se recomienda en un paciente con una esofagitis es iniciar a dosis altas. El que más utilizamos es el omeprazol y en general decimos que de 40 a 80 miligramos al día. Sí, es decir, 2 tabletas de 20 en la mañana y 2 en la noche. Con eso la mayoría de los pacientes se recuperan de los síntomas. Entonces este es un resumen muy bonito que hicieron en el 97, comparando en la línea violeta están los inhibidores de bomba de protones y en la línea verde los anti-H2. Y esto me está hablando del porcentaje de pacientes que mejoran la pirosis, o sea, lo subjetivo en este lado de la gráfica, y el porcentaje de pacientes que cicatrizan la esofagitis. ¿De acuerdo? Entonces miremos en semanas un paciente que está recibiendo inhibidor de bomba de protones, más o menos a las 3-4 semanas el 80% ya no tienen ningún síntoma de reflujo, ¿sí? En ese mismo tiempo, el que está tomando anti-H2, ranitidina, solamente el 40% han mejorado los síntomas de reflujo. Entonces miren la diferencia que hay. Y estos puntos que vemos aquí son referencias bibliográficas, son diferentes estudios aleatorizados controlados que han mostrado la mayor efectividad de ese grupo de medicamentos sobre este. Igualmente la parte objetiva, este es el tiempo para que cicatrice una esofagitis. Digamos que el 100%, muy cerca del 100% que están tomando inhibidor de bomba de protones, a las 6 semanas ya debe estar cicatrizada la esofagitis. Diferente ocurre con los que toman los anti-H2, que solamente el 40% a las 6 semanas, y a las 12 semanas están aproximándose a un 70%, versus los pacientes que toman placebo, que miremos pues que obviamente debe ser inferior que los anteriores. Entonces, los anti-H2 sirven, sí, sirven más que el placebo, de acuerdo, pero sirven más los inhibidores de bomba de protones. El tercer grupo, o el segundo grupo de medicamentos que tenemos son los proquinéticos. ¿En quiénes están indicados? Básicamente en pacientes que tengan síntomas persistentes a pesar de dosis altas de inhibidor de bomba de protones, o en pacientes en quienes se les diagnostique algún problema de motilidad gástrica, algo de gastroparesia. Estos proquinéticos tienen un efecto mínimo en la motilidad del esófago, pero en el estómago sí tienen un efecto pues adecuado y tienen muchos efectos adversos significativos. El caso pues de la metoclopramida, el estrapiramidalismo y todo este tipo de reacciones, y otros como la cisaprida y ese tipo de medicamentos que inclusive en los Estados Unidos se dejaron de utilizar por los efectos cardiovasculares que producen. Nunca deben ser utilizados como monoterapia. El tratamiento de elección de estos pacientes debe ser los inhibidores de bomba de protones. Y aquí están pues el grupo de medicamentos, los que están disponibles en Colombia. Básicamente en el post creo que solamente está la metoclopramida, pero estas otras opciones también nos pueden servir en el caso pues de que el paciente tenga acceso a ellos. Una vez tratamos al paciente, más o menos decimos que la prueba terapéutica son 4 semanas y el paciente mejora, debemos dejar una terapia de mantenimiento. ¿Con qué se hace? Con el mismo inhibidor de bomba de protones o con el anti-H2. Yo recomiendo el inhibidor de bomba de protones por su mayor efectividad. Y básicamente se hace en los pacientes en quienes tenían una sintomatología muy severa o tenían esofagitis. Si no hacemos esta terapia de mantenimiento, los síntomas pueden recurrir hasta un 80% en los siguientes meses de la cirugía, del inicio del tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es que el paciente tome la dosis mínima necesaria para controlar los síntomas. Si de tomar 80, puede tomar 20 al día, si eso es suficiente, o 40 al día, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco de la cirugía antirreflujo.
Estuvo muy de moda en la década de los 90 porque aparecieron todas las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica. Esto antes de los 90 se hacía abierto, entonces indicaba una laparotomía, una cirugía cruenta, difícil de hacer porque acceder a este espacio no es fácil por vía abierta, la exposición quirúrgica no es la mejor y se operaban muchos pacientes sin estudiar adecuadamente, ¿sí? Entonces muchos pacientes terminaban con disfagia o terminaban con complicaciones de la cirugía, con un problema peor al que tenían, que era un reflujo sencillo. Igual no habían todavía diseñado buenos medicamentos inhibidores de bomba de protones, entonces muchos de los pacientes se dejaron de operar después de que aparecieron los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué se busca con la cirugía? Básicamente, en los pacientes que tienen algún problema anatómico, reconstruirlo, el esfínter esofágico inferior y reparar una hernia. En un paciente que tiene una hernia hiatal y tiene muchos síntomas, y si le damos el tratamiento médico adecuado y no mejora, el paciente no va a mejorar hasta que no corrijamos el problema anatómico. Debe hacerse por cirujanos que tengan experiencia en este tipo de procedimientos, porque a diferencia de los otros procedimientos resectivos como las gastrectomías, las colectomías, qué sé yo, todo tipo de cirugías abdominales, esta es una cirugía funcional, digamos, es tratar de recrear un esfínter, de hacer una plastia con el mismo estómago, abrazando el esófago distal, y requiere mucha fineza y delicadeza técnica para que el resultado sea el mejor. Hoy en día, con las técnicas de mínima invasión, la morbilidad del procedimiento se ha disminuido mucho, menos sangrado, menos infección, más rápida recuperación, el paciente se queda hospitalizado 1 o 2 días y por lo tanto el abordaje laparoscópico es el indicado. ¿En quiénes entonces la cirugía? No en todos. La cirugía tuvo un boom después del 95, al país llegó más o menos como en el año 2000, más o menos empezaron a hacer las series grandes y todo el paciente que tenía griera se operaba, ¿sí? Y yo creo que ahí fue donde fallamos, en una mala selección del paciente, y muchas veces se operaban pacientes que podrían ser manejados médicamente. Por lo tanto, los resultados de la cirugía al comienzo fueron muy debatidos y cayó pues como en desuso después de que se vieron que todos esos pacientes empezaron a tener complicaciones porque no estaba realmente indicada. Hoy en día hay estas 4 indicaciones que son aprobadas por las guías americanas, que son los pacientes que tienen falla de la terapia médica, es decir, tienen un inhibidor de bomba de protones a dosis altas, en las horas apropiadas, tienen prokinético, tienen todo, pero el paciente sigue con una esofagitis sintomática persistente, no cicatriza la esofagitis. En esos pacientes se necesita una barrera mecánica como la cirugía antirreflujo. También es válida en un paciente joven, digamos un paciente de 25, 26 años, 30, que responde bien al inhibidor de bomba de protones, pero que dice que no quiere tomar inhibidor de bomba de protones de por vida. En ese paciente la terapia quirúrgica puede ser una alternativa muy atractiva. Igualmente está indicada en pacientes que tienen estenosis o esófago de Barrett o alguna de las complicaciones graves derivadas del reflujo gastroesofágico. Obviamente en pacientes de estenosis hacerle pues una funduplicatura no sería pues como muy ortodoxo hasta tanto no se resuelva la estenosis, entonces los pacientes se deben dilatar antes de operarse. Y la otra indicación son los pacientes que les decía de síntomas extraesofágicos persistentes como la laringitis, la tos crónica y el asma. Estas son las 4 indicaciones que hoy en día pues se aceptan para realizar la cirugía. De igual modo, hay unos casos en los cuales no se debe operar y son en aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Si usted tiene un paciente anciano con muchas comorbilidades, debilitado y demás, usted tiene que explicarle muy claramente los riesgos de la terapia quirúrgica y la médica. Digamos que la terapia médica no tiene ningún riesgo mayor, por lo tanto en los pacientes la relación riesgo-beneficio debe tomar al clínico la decisión de dar un tratamiento médico. Igualmente los pacientes que tienen síntomas, pero que la pHimetría es normal, o sea, lo que vamos a hacer en esos pacientes no creo que sea adecuado operarlos porque no van a responder. El reflujo que tienen no es patológico y por lo tanto la cirugía no tiene ningún papel en ellos. Y en pacientes con dismotilidad, porque si el peristaltismo del esófago está alterado y le hacemos una funduplicatura, lo que vamos a hacer es que le vamos a producir al paciente más disfagia y va a terminar con un problema mucho peor del que ya tiene. Los pasos de la cirugía son básicamente así como cultura general, es corregir la hernia hiatal, ¿cierto? Cerrar el hiato, no quede muy estrecho, tampoco que quede muy amplio, hacer una disección circunferencial, garantizar que el esófago vuelva a quedar intraabdominal en los casos que estaba intratorácico, y hay varios tipos de plastia o de funduplicatura que se hace con el mismo fundus, se abraza el estómago, puede hacerse en 360 grados, como muestra aquí, que es la más usada, la tipo Nissen,
Y hay otro tipo de funduplicaturas que son parciales, que hay una en 180 grados que es anterior y hay otra que es de 270, 240, 270 grados que es la posterior. Todas tienen efectividad estudiada, tienen, digamos que las parciales tienen menor riesgo de disfagia porque apretan menos, pues, para decirlo como en términos sencillos, pero lo que se hace hoy en día es que la gran mayoría de los pacientes se les hace una funduplicatura tipo Nissen, es lo más común y la técnica como más aceptada. ¿Cuáles son entonces los resultados de la cirugía? Usted le pregunta a un gastroenterólogo o a un internista, le va a decir que no, que es una cirugía que no sirve, que para eso están los niveles de bomba de protones. Lo que pasa es que depende de la óptica que uno lo mire, ¿cierto? Hay estudios aleatorizados controlados de tratamiento médico versus quirúrgico y la gran mayoría de las series han mostrado que la cirugía incluso a largo plazo, a 15 años, tiene una efectividad en el control de síntomas del 90% y también en el control del pH patológico estudiado nuevamente con pHimetría. La morbilidad puede ser del 25%, pero en general es una morbilidad menor. Los síntomas principales son como la incapacidad de eruptar, algunos pacientes se quejan de distensión abdominal y de mucho gas, pero esto generalmente es transitorio los primeros 6 a 8 meses de la cirugía. Y la mortalidad es básicamente 1 por cada 1000 pacientes, es una cosa pues demasiado rara. Deben reintervenir 2 o 3 pacientes por algún problema derivado de la cirugía, alguna estenosis, fibrosis o algún problema pues relacionado a la técnica quirúrgica. Y en los pacientes que tienen Barrett todavía existe controversia si la cirugía es el mejor tratamiento o no, porque como les digo es una enfermedad premaligna, entonces uno va a hacer una funduplicatura y después el paciente terminar en un cáncer de esófago, obviamente la segunda cirugía va a ser mucho más compleja. Eso por un lado por la dificultad técnica y lo otro porque los estudios son contradictorios. Algunos muestran que el Barrett regresa con la cirugía y otros muestran que no se modifica, por lo tanto no está indicada la cirugía. Hay estudios comparativos, estos que están aquí, inclusive una revisión sistemática en Cochrane del 2010, que muestran la equivalencia del inhibidor de bomba de protones versus la cirugía para el control de reflujo gastroesofágico objetivo, medido por pHimetría, incluso a largo plazo. Pero que la cirugía es superior, porque como les digo, corrige un problema anatómico, restablece los valores normales del esfínter esofágico inferior y la mayoría de los pacientes respondió a las encuestas que hay un excelente alivio de síntomas y que hay una mejor calidad de vida porque no tienen que estar tomando medicamentos. Ahora, también hay que ser muy realistas y yo creo que parte de la controversia y del problema que le ven los clínicos a la cirugía es que muchos pacientes regresan a los inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Se acepta que más o menos el 30 al 40% pueden regresar a tomar inhibidor de bomba de protones a largo plazo, o sea que hay que ser muy realista y explicarle bien al paciente eso. Hoy en día se están desarrollando otro tipo de terapias para el paciente que no es quirúrgico. Digamos que hay unos pacientes que son muy fáciles de manejo médico, otros que son muy fáciles para quirúrgico, pero hay una gran brecha entre esos dos. Para ese tipo de pacientes se está utilizando radiofrecuencia, que son unos dispositivos que se hacen con una endoscopia digestiva superior, se localiza el esfínter esofágico inferior y se aplica radiofrecuencia en la circunferencia del esfínter esofágico inferior. Esto aumenta el tono, quien desarrolló pues el dispositivo dice que aumenta el tono del esfínter y por lo tanto evita que haya mayor reflujo. Y también hay otras técnicas de endosutura que básicamente es hacer como una aplicatura gástrica pero con un endoscopio o inyección de ciertas sustancias que aumentan el tono del esfínter. Hay pocos estudios y en realidad pues la literatura que tenemos hoy en día no nos permite recomendarlo como una terapia pues con la evidencia suficiente. Este es un estudio muy llamativo que salió en el New England Journal of Medicine en el 2013 y es el nuevo esfínter esofágico inferior implantable que está hecho de magnetos. Lo que ven aquí es un anillo de titanio con algunos magnetos que lo que hace es que se coloca por vía laparoscópica alrededor del esfínter esofágico inferior y él se abre cuando el bolo alimentario va bajando y se cierra cuando ya llega al estómago. Quienes han probado el dispositivo dicen que normalizan el pH en un poco más de la mitad de los pacientes y los síntomas mejoran hasta el 92%. Sin embargo, muchos de ellos se quejan de disfagia y esto también tiene el riesgo de erosionar el esófago, producir sangrado, entonces ha sido necesario retirar el dispositivo en algunos pacientes. Y otra terapia que se está utilizando es la estimulación eléctrica del esfínter, también como para reentrenar el esfínter, aumentarle el tono del esfínter y evitar que ocurra reflujo. También hay series que apenas están empezando y son pocos pacientes, esto es más como cultura general. En nuestro país todavía no se hace ninguna terapia endoscópica para reflujo. Aquí pues se ve muy pequeño, pero esto es un algoritmo que resume todo lo que hemos hablado hasta acá. Lástima que no sé si ven bien de allá, pero a ustedes les llega un paciente con síntomas de reflujo al consultorio. Lo primero que ustedes tienen que preguntar es si hay algún
síntoma o signo de alarma, como cuál, como disfagia, pérdida de peso o sangrado. En los pacientes tenemos que pensar que tenga una neoplasia antes de cualquier otra cosa. Si tiene algún signo de alarma, lo primero es pedir una endoscopia, ¿sí? Pero si es un paciente joven, digamos, con buen acceso a los servicios de salud, que no tiene ninguno de estos signos de alarma, podemos hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones o con un anti-H2, cualquiera de los dos. Y si el paciente mejora, entonces sí era una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y lo que podemos hacer es un mantenimiento con inhibidor de bomba de protones, la mínima dosis que el paciente necesite para controlar los síntomas. Si el paciente no mejora con la prueba terapéutica, ahí sí está indicado hacer una endoscopia. Entonces la endoscopia nos puede mostrar que hay un reflujo porque hay esofagitis o que no hay esofagitis. Si la esofagitis está presente, no tenemos duda, ya es una evidencia objetiva de que hay reflujo. Ese paciente lo mismo, inhibidor de bomba de protones a dosis alta, y si mejora, ese paciente tiene dos opciones: terapia de mantenimiento o cirugía. Cualquiera de las dos, como les digo, balanceando los riesgos y mirando que sea un paciente que tenga las indicaciones que mencionamos ahora para cirugía. Pero si el paciente en la endoscopia no mostró esofagitis, entonces debemos descartar un trastorno de motilidad. A ese paciente le debemos pedir una manometría. Si la manometría muestra un trastorno de motilidad, el tratamiento específico de esa patología ya lo hace pues gastroenterología, pero si la manometría es normal, entonces ahí sí está indicada la pHimetría y es el gol estándar en este algoritmo diagnóstico. Ella nos va a decir si el reflujo es patológico o no. Si no es patológico, entonces el paciente no tiene ninguna enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero si la tiene, entonces nuevamente volvemos a esta parte del algoritmo, tratar con inhibidor de bomba de protones, mirar si hay mejoría o no, y si hay mejoría, terapia de mantenimiento o cirugía si el paciente es apto para cirugía. Yo creo que hasta aquí era lo que quería revisar. Podemos concluir entonces que los pacientes están en un espectro amplio de la enfermedad. Puede ser un reflujo fisiológico o incluso terminar en un Barrett o en un adenocarcinoma, ¿sí? La etiología es multifactorial. Como ya dijimos, hay factores ambientales, genéticos, el propio individuo. Los síntomas son típicos y atípicos. Lo más frecuente es que sea la pirosis o la regurgitación, los síntomas que obliguen a consultar al paciente. Pero en pacientes con asma y con laringitis y ese tipo de cosas, o tos crónica, también lo debemos sospechar. El diagnóstico en general es clínico y algunos test se indican dependiendo de la situación, como ya los vimos. Y el tratamiento inicialmente es médico con inhibidor de bomba de protones, y la cirugía y otras terapias también nos pueden ayudar al tratamiento de estos pacientes en casos en los cuales esté indicado.